¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el presente módulo de la maestría en Derecho de Amparo. En esta ocasión vamos a disertar el módulo concerniente a lo que es la práctica forense en materia administrativa. Para ello, como preámbulo y para efectos didácticos, considero pertinente establecer en primera instancia una concepción general de lo que se entiende por el amparo en materia administrativa, y para ello de alguna manera tengo que retomar algunas de las aportaciones por parte de los estudiosos del derecho, y en este sentido encontramos que Rafael Martínez Morales nos define al amparo administrativo como aquel que tiene por finalidad regular la legalidad y la constitucionalidad de los actos de la administración pública. Concepto que desde mi punto de vista se queda corto, dadas las características que actualmente tiene el amparo administrativo, ya que el amparo administrativo en la actualidad no solamente va a comprender los actos que emanan de la administración pública, sino también los actos o omisiones que en su momento emitan los tribunales de justicia administrativa. Y recordemos también que aproximadamente en 2016 hubo una reforma al artículo 107 de la ley de amparo, donde se adiciona la fracción novena, que nos habla de un amparo que es propiamente administrativo, pero contra organismos públicos autónomos que están en este caso normados por el artículo 28 constitucional. Entonces, en este sentido, propongo como concepto de lo que es el amparo administrativo, atendiendo estas características que acabo de mencionar, el siguiente: es un mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad contra actos de la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, así como de los tribunales de justicia administrativa y los organismos públicos autónomos que están contemplados en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, cuando hablamos de tribunales de justicia administrativa, no solamente estoy haciendo referencia a aquellos que ventilan los conflictos entre la administración pública y los gobernados y lo relativo a la materia fiscal. También aquí pudieran encontrarse lo relativo a la justicia militar, porque propiamente son tribunales de justicia administrativa, pero como son una materia muy específica, vamos a dejarla fuera de lo que vamos a estar ventilando en el presente módulo. Algunos opinan que incluso aquí debería encontrarse lo relativo a los tribunales agrarios, pero también es una rama muy específica, ¿sí? Nosotros nos vamos a abocar sobre todo a las cuestiones de los tribunales de justicia administrativa, que son aquellos que están encargados de emitir aquellos actos en los que existe un conflicto entre un particular y un ente de la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, y por supuesto todo lo relativo a la materia fiscal, facultades de comprobación y el famoso procedimiento administrativo de ejecución forzosa. De hecho, la denominación correcta de la asignatura es amparo en materia administrativa y fiscal, ¿sí? Pero si analizamos desde el punto de vista doctrinal lo que es la materia administrativa, el derecho fiscal es una parte del derecho administrativo, solo que para efectos didácticos se ha reconocido su autonomía porque tiene postulados o principios que son muy específicos, y en ese sentido es que actualmente estudiamos de manera autónoma al derecho fiscal. Sin embargo, para efectos prácticos, todo este tipo de asuntos se ventilan ante tribunales de justicia administrativa. Lo mismo va a suceder en el amparo. No tenemos juzgados de distrito especializados en materia fiscal, sino juzgados de distrito o tribunales colegiados
especializados en materia administrativa. ¿Sí? Bien, ahora entonces, ¿cuáles son los actos o omisiones contra los que procede el amparo indirecto en materia administrativa? Para ello tenemos que remitirnos al artículo 107 de la ley de amparo, ¿sí? Y en términos generales, estas son las hipótesis bajo las cuales nosotros podemos promover el juicio de amparo indirecto en materia administrativa y fiscal. Tenemos en primera instancia lo que sería el amparo contra normas generales de carácter administrativo. Ya lo hemos analizado con antelación en otros módulos, pero en cada una de las materias específicas. Aquí vamos a relacionarlo directamente contra normas de carácter administrativo. Tenemos lo que serían las normas autoaplicativas y las normas heteroaplicativas. Las normas autoaplicativas, recordemos, son aquellas que por su sola entrada en vigor me causan un perjuicio, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo para promover el amparo indirecto en materia administrativa polinar contra una norma de carácter autoaplicativo? 15 días. ¿Estamos seguros? 30 días. 30 días a partir de la entrada en vigor. Acuérdate, ahí cambia la regla. Si bien es cierto, el artículo 17 refiere que el término genérico para interponer la demanda de amparo es de 15 días, hay sus excepciones, y una de ellas es tratándose de normas de carácter autoaplicativo. Esto en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción primera. Refiere lo siguiente, vamos a corroborarlo para mayor comprensión al respecto. Dice: plazos, artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo, fracción primera, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de 30 días. Si bien es cierto, la ley es omisa en relación a mencionarnos si son naturales o hábiles, atendiendo al principio pro persona, otorgándole la protección más amplia, en este caso al gobernado, nos vamos entonces por 30 días hábiles, ¿sí? Contados a partir de la entrada en vigor de la norma que consideramos vulnera nuestros derechos humanos. Un ejemplo de una norma de carácter heteroaplicativo de carácter autoaplicativo que por su sola entrada en vigor me causara un perjuicio y por ende pudiéramos promover el amparo indirecto. Las fotomultas. ¿Será una norma autoaplicativa o heteroaplicativa? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, Nayeli? La autoaplicativa es que, bueno, como decíamos, pues solo entrada en vigor me causa un perjuicio y la otra que necesita de otras. Requiere de un primer acto de aplicación. Me dicen, esta es de aplicación condicional. ¿Qué quiere decir? Que con su sola entrada en vigor no me causa un perjuicio. Que esté situado en el puesto. Hasta que se da, ¿verdad?, la hipótesis normativa que prevé esa norma para causarme un perjuicio. Entonces, en el caso de las fotomultas, primero tendría que cometer, ¿verdad?, una infracción al reglamento de tránsito. Entonces, La aplicación de IVA a alimentos. las reformas en materia fiscal, ¿verdad?, en algunos casos con su sola entrada en vigor me causan un perjuicio, que habrá que analizarlo también porque depende de qué tipo de impuestos sean, ¿no? Algunos van dirigidos a algunas personas en particular, otras sí a toda la Algo que puede ser a colectividad. todos, que no nos salvemos. Cuando entra en vigor, todos estamos obligados a cantarla, ¿no? O sea, Sí. Entonces, un ejemplo también pudiera ser, recuerdan, cuando se modificó el programa de El Hoy No Circula, que algunos teníamos un holograma que nos permitía circular determinados días y cuando entra en vigor automáticamente dejamos de circular.
determinados días. ¿Sí? Ahí sí estaríamos hablando de una norma, ¿sí?, de carácter autoaplicativo. Con su sola entrada en vigor me causaba un perjuicio, y si recuerdan, varias personas comenzaron a promover el amparo indirecto en materia administrativa contra dicha norma de carácter general, que finalmente no prosperó porque estaban en pugna mis derechos humanos de carácter individual contra los intereses colectivos, como lo es la protección al medio ambiente, y se buscó el argumento legal para que no se otorgara el amparo y protección de la justicia federal. Pero bueno, es un ejemplo práctico de cómo pudiera darse entonces una norma de carácter autoaplicativo. Pusieron un impuesto al aire, ¿no? Por ejemplo, algo absurdo así. Que bueno, si corremos el riesgo con este gobierno, ¿no? Un impuesto por respiras aire. Acuérdate que una vez hubo impuestos a las puertas y ventanas, ¿no? Sí. Sí. Y esa película de la ley de Herodes, aunque es una parodia, no está muy alejada de la realidad, ¿no? Y con este gobierno que todo quiere cobrar impuestos, también corremos ese riesgo. Pues ahorita no ha sido tan descabellado, ¿no? Pero son ejemplos de donde con la sola entrada en vigor se nos puede causar un perjuicio, ¿sí? Y de lo aplicativo, decíamos, requiere de un primer acto de aplicación, por eso también se les llama de aplicación condicional. Por ejemplo, en la temida contrarreforma en materia penal y de justicia cívica, si recuerdan, se estableció un procedimiento bastante inquisitivo en materia de justicia cívica, donde prácticamente se aniquilaba la presunción de inocencia y había presunción de culpabilidad. Se le obliga al imputado a declarar con la verdad y por ende se le protesta. En ese sentido, ahí estaríamos hablando de una norma de carácter heteroaplicativo, porque primero tendría que cometer una presunta infracción para que el elemento de policía realizara mi detención y mi presentación inmediata ante el juez cívico. Evidentemente, si se te pusiera un amparo en contra de esa ley y no te has citado en el supuesto, pues te lo sobresería. Así es, porque estamos hablando de actos futuros y de realización incierta. Esto se dio mucho con el programa Conduce Sin Alcohol, cuando se empezó a aplicar en la Ciudad de México y se hizo la difusión del mismo. Pues muchas personas comenzaron a promover el amparo indirecto, argumentando que era una norma de carácter autoaplicativo, porque de alguna manera contravenía mi derecho a la libre circulación y tránsito. Sin embargo, la Corte resolvió, mediante, en este caso, sentencia o repetición, en este caso 5 sentencias ejecutoriadas en un mismo sentido, que no se te violentaba, en este caso, tu derecho a la libertad, porque tú puedes entrar y salir y circular en la República, pero tienes que respetar, en este caso, la normatividad aplicable al caso concreto. Y en este caso, al conducir un vehículo, pues tienes que respetar las reglas que establece, valga la redundancia, el reglamento de tránsito. Y tu conducta al ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente conducir se considera peligrosa. Y en este sentido, entonces, lo que trata de prevenir el reglamento de tránsito es que haya un daño a las personas, a sus bienes, incluso a la sociedad. Y en este sentido, entonces estamos cometiendo una presunta infracción. Entonces, en este sentido, hasta que no se da el acto, entonces vendrá el primer acto de aplicación. Estaríamos hablando de una norma de aplicación condicional, porque primero se tiene que dar la hipótesis que establece la ley para que se genere el primer acto de molestia. ¿Cuánto tiempo tengo para promover el amparo en estos casos? Aquí dijimos, tengo, ¿cuánto? 30 días, ¿verdad?
contados a partir de la entrada en vigor de la norma Toledo. Y tratándose de normas heteroaplicativas, ¿cuál sería el plazo que me establece la ley de amparo para promover, en la redundancia, el juicio de amparo? 5, creo. Desde el Me momento. parece que el plazo genérico son ¿cuántos? 15 días. Entonces nos vamos con la regla genérica, son 15 días contados a partir de El momento que se genere cuando se De momento. o me notifiquen, ¿verdad? O tengan conocimiento del acto reclamado. Luego vamos entonces con la fracción segunda. ¿Sí? Es el amparo contra lo que se conoce en la jurisprudencia como actos materialmente administrativos. ¿Qué nos dice la jurisprudencia al respecto? Nos dice que son actos aislados, unilaterales, discrecionales, que no emanan de un procedimiento, pero tampoco tienen que ver con el derecho de petición ni el derecho a una adecuada defensa. ¿Qué implica esto? Entonces, que este tipo de actos no emanan, ¿verdad?, de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ¿sí? La ley abrogada de 1936 contemplaba lo que era el amparo en la fracción segunda y solamente nos hablaba de actos o omisiones que emanen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo. En esta ley vigente se nos marca la diferencia entre lo que son los actos materialmente administrativos, es decir, aquellos que no emanan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero que de manera directa van a generar, ¿verdad?, derechos y obligaciones, normalmente hacia quién, hacia los gobernados, ¿sí? Pero, insisto, no emanan de un procedimiento, ¿sí? Y la jurisprudencia los denomina actos materialmente administrativos. De hecho, en algunos de los ejemplos que manejamos hace un momento, para entender lo que era una norma autoaplicativa y heteroaplicativa, se pueden dar los dos tipos de actos. Un ejemplo de un acto materialmente administrativo son las funciones que tiene Apolinar como elemento de seguridad ciudadana. Él, de acuerdo a lo que establece la ley de cultura cívica vigente en la Ciudad de México, tiene la obligación de detener y presentar a las personas que sean sorprendidas cometiendo un acto que posiblemente sea constitutivo de una infracción cívica. Eso es un acto materialmente administrativo. ¿Por qué? Porque es un acto discrecional, unilateral. Si quiere lo presenta, bueno, tendría la obligación, pero en la práctica tiene esa discreción y sucede, están orinando, están ingiriendo, ¿y qué haces? Los invitas, ¿no?, a que se retiren les da, como dicen vulgarmente, les da chance, pero vuelve a hacer su rondín y continúan en los mismos actos. Entonces, en base a esas facultades que le confiere la ley de cultura cívica, procede a hacer la detención y la presentación material. Eso va a dar origen a otro tipo de actos que son los que vamos a ver precisamente en la fracción tercera, los denominados actos administrativos lato sensu. ¿Qué son estos actos administrativos lato sensu? Son aquellos actos o omisiones que derivan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ¿sí?, y donde se pueden cometer dos tipos de violaciones. ¿Cuáles? Violaciones procesales que trascienden en el resultado del fallo y actos de imposible reparación. Decíamos,
que ese acto que realiza Apolinar como policía preventivo va a dar inicio, ¿verdad? O va a dar origen al inicio de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Apolinar? Va a realizar la detención y va a justificar su detención, ¿verdad? Mediante una boleta de remisión, ¿sí? Donde va a detallar el acto circunstanciado. Es un acto materialmente administrativo, No emana de ningún procedimiento. pero que va a dar pauta, ¿verdad?, al inicio de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Ya sea que si fuese por una falta o pues por una cuestión de un delito, ¿no? O sea, no. Bueno, Vamos a allá, hablar de una falta administrativa. Sí, una falta Estamos hablando de administrativa. una falta, sí, de- que eso ya lo ventilamos en el módulo anterior. Él va a tratar de justificar las hipótesis de flagrancia que prevé la ley de cultura cívica y va a ser su acto circunstanciado, que se conoce como boleta de remisión. ¿Qué va a describir en esa boleta de remisión? Los datos del presunto infractor, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Va a señalar los objetos relacionados con la presunta infracción, ¿sí?, y otros datos que le pide la ley de cultura cívica. Y lo va a poner a disposición del juez cívico. En base a sus atribuciones, tendrá que determinar, en base a lo que él le describe en su acto circunstanciado, si tiene elementos o no para radicar el asunto y sujetar a procedimiento administrativo al presunto infractor. Si es así, entonces acuerda, ¿verdad?, la legal retención y la sujeción a procedimiento administrativo, y entonces ya se inició un acto administrativo, lacto sensu, ¿sí?, donde la autoridad puede cometer violaciones procesales que trasciendan en el resultado del fallo, como también actos de imposible reparación, ¿sí? La actual ley de cultura cívica de la Ciudad de México contempla todavía lo que es la defensa por sí o a través de persona de confianza. Y entonces, en este sentido, una vez que se apertura el procedimiento, se le hace saber al presunto infractor que tiene derecho a defenderse por sí, por abogado, ya sea particular. Se supone que si no tiene para nombrar un abogado, el juez tendría que designarle un defensor de oficio. Pero como la ley y el reglamento en esta materia establece que si el imputado así lo desea, se defienda por sí, pues es lo que se hace en la práctica. En uso de la voz manifiesta que desea defenderse por sí mismo. Eso pudiera ser una violación procesal que trascienda al resultado del fallo. ¿Por qué? Porque el presunto infractor, por regla general, no es perito en la materia, y aunque lo sea, tiene derecho a una adecuada defensa. Sé que los derechos de los presuntos infractores que tenemos en el 16, apartado B, se traspolan a la materia administrativa. Así es, sí. La Corte ha establecido mediante jurisprudencia de forma reiterada que los principios garantistas del derecho penal se hacen extensivos a las faltas administrativas. Entonces, la presunción de inocencia, la adecuada defensa, el principio de exacta aplicación de la norma son extensivos a este tipo de procedimientos. Y en ese supuesto estaremos hablando de una imposible reparación o actos, violaciones que trascienden el resultado. Bien, tendríamos que ver cómo se da el caso en particular. Decíamos, el presunto infractor por regla general no es perito en la materia, ¿sí? Vamos a suponer que lo detienen por el programa Conduce sin alcohol, ¿sí?, donde ya hemos comentado con antelación en otros módulos lo que prohíbe el artículo 50 del reglamento de tránsito es conducir un vehículo automotor rebasando, ¿verdad? ¿Cuánto? 0.5. 0.40. Ya le subió. 0.40 miligramos, ¿no?, de alcohol en aire expirado o en sangre, pero normalmente lo que se aplica
es el famoso alcoholímetro. ¿Sí? Bueno, el resultado me arroja 40 miligramos sobre litros de alcohol en aire expirado. Desde un punto de vista de estricto derecho, esa conducta no es constitutiva de una infracción, pero en la práctica, Porque es superior a eso, ¿no? ¿qué entendemos por superior? Pues 40. 41.41. En la práctica, con 40 lo presentan al juzgado. El presunto infractor, decíamos, no es perito en la materia. De alguna manera lo convencen para que se defienda por sí mismo. Dicen, mira, esto no va a trascender, esto es una simple falta administrativa, a lo mucho te vas a aventar 36 horas, pero si aceptas tu falta, pues vamos a ser benévolos y te vamos a imponer 12. la mínima. La mínima son 20 horas. Y el presunto infractor refiere, la verdad sí la regué, ¿no? Sí la regué. Voy a aceptar y me defiendo por mí mismo. Estamos hablando de una violación de carácter procesal que está trascendiendo al resultado del fallo y que incluso pudiera ser un acto de imposible reparación. ¿Por qué? Porque está violentando derechos sustantivos reconocidos en la Constitución. ¿Cuáles son? Principio de adecuada defensa. ¿Qué más? Principio de legalidad. Decíamos, el principio de legalidad que implica que en la materia penal no se pueden imponer sanciones por simple analogía o mayoría de razón, también prevalece en este tipo de procedimientos. Y aunque la conducta que se le atribuye al presunto infractor se parece a la que está prohibida en el artículo 50 del reglamento, no es la misma, ¿verdad? Pregunto aquí, el tema de la inexacta aplicación, aquí en esta materia se aplica. También se aplica, ¿sí? ¿Qué implica entonces? Que para que una conducta sea constitutiva de una falta administrativa, en este caso de una infracción cívica, debe encuadrar a la perfección en el tipo administrativo. Y el tipo administrativo me dice conducir vehículos automotores rebasando, ¿verdad? Punto 40. ¿Y con qué resultado salió el presunto infractor? Con punto 40, es decir, está en el límite. Para que su conducta sea constitutiva de una infracción, debe por lo menos marcar 41 miligramos, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica esto sucede. Los convencen para que se defiendan por sí, aceptan la falta, pero ellos no saben si su conducta es constitutiva o no de una infracción. ¿Por qué? Porque no son peritos en la materia, no son técnicos en el derecho. Ellos no tienen idea de lo que es la tipicidad, la exacta aplicación de la norma, el encuadramiento de la conducta del tipo administrativo. Entonces nosotros ahí como defensores es lo que vamos a combatir, que hay una inexacta aplicación de la norma. Y no solamente se traduce en violaciones procesales que trascienden el resultado del fallo, sino son actos de imposible Por otro reparación. lado, es dable promover el paro indirecto, sin tener que dotar del principio de dignidad. Correcto, porque además son actos que atentan contra libertad personal. Entonces, en este sentido, no estoy obligado a agotar los recursos ordinarios. ¿Sí? Y normalmente este tipo de detenciones, acuérdense, se dan por la madrugada, cuando los tribunales de justicia administrativa ya no están laborando. Entonces, el único medio de impugnación con el que tengo a mi alcance es el amparo indirecto en materia administrativa, donde la suspensión del acto reclamado ya lo habíamos analizado en otro módulo, y en este caso es una suspensión del acto de oficio y de plano, y con efectos materiales. ¿Por qué? Porque se le va a ordenar al juez cívico me deje en inmediata libertad.
pero él deberá tomar las medidas necesarias, ¿verdad?, para evitar que vuelva a conducir vehículos en ese estado. Y así se lo va a ordenar el Tribunal de Amparo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces son dos tipos de actos diversos. Estos son actos materialmente administrativos, son actos unilaterales, discrecionales, aislados, pero que van a producir consecuencias de derecho de manera inmediata. Ejemplo, las facultades que tienen los elementos de policía cuando sorprenden a una persona cometiendo una falta administrativa. Ellos, en base a esas facultades, deciden si lo detienen y lo presentan ante la autoridad. Entonces, cuando hablamos de esa facultad, el acto sería ¿cuál? Un acto materialmente. Sí, pero el acto reclamado lo hace. Sería la detención. La detención. Que practicó. Digo, ahí hay jurisprudencia expresa que se puede combatir en este tipo de asuntos, no solamente el acto administrativo lacto sensu, sino puedo combatir de manera aislada la pura detención, es decir, la boleta de remisión. Hace un rato dije, es un acto circunstanciado, ¿verdad?, donde debe describir los datos del presunto infractor, circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se supone que el juez cívico, como órgano técnico, tiene que analizar si la conducta se encuadra o no perfectamente al tipo administrativo. 2, si se acreditan las máximas de la flagrancia.